todos, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Sean todos recibiendo este mensaje allá en sus hogares. Seguimos orando por la iglesia, por la congregación, por cada uno de nuestros hermanos, que sea Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Sabemos que todo ayuda para bien y Dios está haciendo algo en la obra. Amén. Entonces vamos a orar por esta palabra, para que sea Dios hablándonos a través de este mensaje y haciéndonos entender que es necesario buscarlo a Él en estos tiempos. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Bendecimos tu santo nombre, Dios, hasta ahora. Honramos tu presencia, Dios. Te pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor. Pero que tu misericordia nos acompañe nuevamente, Señor amado. Damos gloria, honra a ti en este tiempo. Bendecimos tu palabra, Señor. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Dios, a través del mensaje. Que seas tú hablándonos, Señor amado, a cada uno de nosotros, a cada hermano de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria, la honra es para ti, Señor. Amén y amén. El tema que vamos a tratar es la venida de Cristo, la venida del Señor. Entonces la venida de Cristo está pronta a la humanidad. Cada acontecimiento que sucede porque la venida del Señor está cerca. Entonces se está preparando la venida del Señor en cada acontecimiento, en todo lo que se ve en las noticias, en cada evento que sucede, porque se está preparando la venida del Señor. Entonces vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 9, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces hay una esperanza para la iglesia y es la venida del Señor. Quizás suene cada acontecimiento que sucede, cada problema que está sucediendo en la humanidad es acelerando la venida del Señor, porque la Biblia enseña que Jesús les dijo a sus discípulos: o escucharán de guerra, rumores de guerra, muerte, pestilencia, enfermedades, y todo eso es preparando el camino para la venida del Señor. Entonces la iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para cuando el Señor aparezca por cada uno de nosotros. Que nos coja el Señor haciendo las cosas bien, porque Cristo viene por su iglesia, una iglesia santa sin mancha, por aquel que caminó verdaderamente en santidad delante de Él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para estar preparados para la venida del Señor? Número 1, dejar el pecado. Hay que dejar el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios y el pecado no nos deja prepararnos para la venida del Señor. Isaías 55:7 dice eso: deje el impío su camino y el hombre inicuo su maldad. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo, también dice, y aprender a hacer lo bueno. Entonces, hay que dejar el pecado, tenemos que reconocer nuestra condición. No nos puede tomar la venida del Señor mal delante de Él. No nos puede tomar la venida del Señor haciendo las cosas mal, que traerá consecuencias para nosotros. Reconocer nuestra condición, llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, no justificarnos por nuestros errores, sino reconocer que tenemos un problema y que la solución la tiene el Señor. Entonces, no justifiquemos cuando oramos mal. No justifiquemos cuando nos equivocamos, hermano, hermana. No. Reconozcamos que tenemos un problema para que Dios nos limpie, Dios nos trate y nos pueda purificar nuevamente. Y así estemos preparados para la venida del Señor. No justificarnos, porque lamentablemente muchas veces justificamos lo que hacemos
y a todo le tenemos una justificación. Entonces Dios nos está diciendo a esta hora que reconozcamos que nos hemos equivocado, que tenemos errores y que la solución la tiene el Señor. Entonces la venida del Señor es como en los días de Noé. La gente se casaba, se daba en casamiento, borracheras, desórdenes, y Noé diciéndole, y Noé haciendo el arca, y la gente burlándose de Noé, viejo loco, si nunca llueve, y va a ser un barco donde todo estaba seco, pero Dios estaba preparando algo que iba a suceder. Y la gente no quería escuchar a Noé, o no quiso escuchar a Noé para que tuvieran salvación entrando en el arca. Porque la salvación para ellos era entrar en el arca en ese tiempo. Y la salvación para nosotros en este tiempo se llama Cristo Jesús. Él es nuestra arca, nuestra barca donde vamos seguros. Entonces, y en estos tiempos estamos como en los días de Noé. Estamos en los mismos días de Noé. La gente desordenadamente, la gente hace lo que quiere. Y lamentablemente muchos pueblos cristianos también hacen lo que quieren. Y se nos ha olvidado que Cristo viene por la iglesia. Se nos ha olvidado que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros los que conocemos la palabra de Dios debemos ser los que estamos mejor preparados para eso. Aquel que no la conoce, o quizás más bien aquel que no tiene el verdadero conocimiento que tenemos nosotros en la palabra del Señor. Pero nosotros que ya conocemos la palabra de Dios debemos caminar preparándonos para la venida del Señor. Entonces, dejar el pecado necesario para estar bien para cuando venga Jesús. Entonces, primer punto, dejar el pecado. Segundo punto, tenemos que nacer de nuevo. Entonces, una persona que nace de nuevo es aquella que deja que el Espíritu Santo haga la obra en él. Si no nacemos de nuevo, difícilmente entraremos en el reino de los cielos. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. El que es nacido de la carne, carne es. Entonces, tenemos que nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida. Nacer de nuevo. Porque una persona nacida de nuevo piensa en las cosas espirituales y no en las cosas carnales. Las cosas espirituales nos llevan a prepararnos para la venida del Señor. ¿Y qué es lo espiritual? La oración. ¿Qué es lo espiritual? El ayuno. ¿Qué es lo espiritual? La palabra. ¿Qué es lo espiritual? El secreto con Dios. Eso es lo espiritual. Pero ¿qué es lo carnal? Lo que nos aleja del Señor. Lo mundano, lo pagano. Todo eso que hace que se nos olvida que la venida de Cristo está pronta. Y el mundo está desenfrenado en muchas cosas y Cristo viene por aquel que verdaderamente se ha preparado, por aquel que verdaderamente ha caminado de la mano de Él. Que si fallamos, sí, que nos equivocamos, sí, pero reconocemos al Señor como nuestro Dios de misericordia y de perdón. Entonces, nacer de nuevo es necesario. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuevo nos da una verdadera conversión a Cristo. Pues el que nace de nuevo verdaderamente se convierte al Señor. Porque hay mucha gente en la iglesia que no se ha convertido al Señor, no han nacido de nuevo. Y Cristo va a venir por todo aquel que verdaderamente se haya convertido, que haya nacido de nuevo. Entonces tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Entonces, la conversión a Cristo nos hace prepararnos para la venida de Él. Entonces, nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley, un hombre que conocía la palabra, pero un hombre que estaba seco espiritualmente. Y mientras nosotros estemos secos espiritualmente, no nos estamos preparando para la venida del Señor. Cristo viene pronto por la iglesia. El libro de Apocalipsis termina diciendo, sí Señor, ven pronto, dice Apocalipsis.
Entonces la venida de Cristo está cerca. Y tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Hacer parte de las 5 vírgenes sensatas, prudentes, que tienen aceite de reserva en su lámpara. Tienen aceite de reserva para que no les falte. Porque si nos falta el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, si nos falta la presencia del Señor, no nos estamos preparando para la venida del Señor. Y la Biblia es muy clara cuando dice que cuando se oyó la bulla y que llegó el novio, apareció el novio, y las 5 insensatas se les terminó el aceite, les tocó salir. Pero mientras ellas iban, llegó el novio y la puerta se cerró. Entonces cuando la puerta se cierra, nadie la podrá abrir. Cuando Dios cierra, porque la Biblia dice que Él es el que abre y cierra. Entonces llegó el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, lo simboliza así. La puerta se cerró. Y las insensatas, aquellas que no se prepararon para la venida del novio, aquellos que no se prepararon para la venida de su Señor, ¿dónde quedaron? Afuera. Afuera. Y la Biblia dice que allá será el lloro y el crujir de dientes. Porque cuando venga el Señor por su rebaño, por su redil, por aquellos que verdaderamente tuvieron consigo aceite en la lámpara, y la puerta se cierre, afuera será el lloro y el lamento. Entonces preparémonos para la venida del Señor, que no falte aceite en nuestra lámpara, que no falte el aceite. Entonces también, número 3, tenemos que aprender a ser obedientes. Si no hay obediencia al Señor, si no obedecemos la palabra de Dios, entonces no nos estamos preparando para la venida del Señor. A Cristo hay que obedecerle, iglesia, hermano, hermana. Y eso nos lleva a prepararnos para su venida. Dios viene por un pueblo obediente. Cristo viene por un pueblo obediente. Por un pueblo que entiende el llamado de Dios. Por un pueblo que anda en integridad y en obediencia delante de su Señor. Pero los rebeldes, los incrédulos, todos ellos quedarán afuera, enseña la palabra. Sí. Tenemos que prepararnos siendo obedientes para la venida del Señor. ¿Obedientes a qué? Al mandato de Dios, a llevar el mensaje, a hacer las cosas bien. No solamente ser cristianos de palabra, sino verdaderamente de hechos. No solamente ser cristianos porque decimos que somos cristianos, no. Cristo no viene porque digamos que somos cristianos. Cristo viene por aquellos que verdaderamente con lo que hicieron, con su testimonio, dan crédito que verdaderamente fueron hijos de Dios. Hay mucha gente que se dice llamar cristiana, pero su corazón está vacío, lejos del Señor. Entonces, Cristo viene por el obediente. Entonces, como Noé construyó el arca y vino el diluvio, ¿quiénes quedaron dentro del arca? Los obedientes, Noé y su familia. Los demás quedaron afuera y se murieron. ¿Quién fue obediente? Noé. ¿Quién se salvó? Noé. ¿Quién se murió? El desobediente. ¿Será que ese desobediente Noé no le decía que se arrepintiera? Pero se burlaban de Noé. Entonces, tenemos que entender que la obediencia nos lleva a prepararnos para la venida del Señor. La obediencia nos lleva a perseverar, la cual tendrá recompensa. Eso es lo que dice Jesús. El que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, perseverar hasta la venida del Señor. Perseverar, así haya crisis matrimonial. Perseverar, así falte la plata. Perseverar si llegan problemas. Perseverar si llegan enfermedades. Perseverar en el Señor nos va a llevar a estar preparados para la venida del Señor. Porque por encima de todo lo que pasemos, lo más importante es preparados para la venida del Señor. La Biblia enseña: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener muchas cosas materiales y muchos lujos y muchas cosas
y se pierde nuestra alma. No, a Cristo le interesa tu alma, le interesa nuestra salvación. A eso vino Jesús, a salvación. Ya lo demás es secundario, pero lo primordial es que Cristo quiere que nos preparemos para su venida. Y la iglesia del Señor en este tiempo tiene que prepararse para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor, iglesia, siendo obedientes. Porque la obediencia tiene que ver con el propósito de Dios en nosotros. Si entendemos cuál es el propósito de Dios, pues seremos obedientes. ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios? Salvación. El Evangelio se resume en salvación. Amor y salvación. Ese es el Evangelio. Cristo vino a traer salvación a la humanidad. Pero Cristo vendrá nuevamente a traer juicio y a juzgar a la humanidad. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados para estar bien delante de Él, para que nosotros nos vayamos con el Señor. Entonces, siendo obedientes, nos preparamos para Él. Porque todo lo que hagamos será revelado. Toda obra que nosotros hagamos aquí en la tierra será revelada el día que venga el Señor. Entonces eso es lo mismo de lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién viene pronto? El Señor. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. ¿Escuchó bien? A cada uno individual. A cada uno según su obra. Jesús nos va a juzgar según nuestras obras. Las obras no nos van a salvar, pero por nuestras obras vamos a ser juzgados. Entonces, en la venida del Señor tenemos que estar preparados para esto, en lo que hagamos aquí en la tierra. Si hacemos las cosas mal, pues Cristo nos va a juzgar según lo que hacemos. Porque no debemos pretender hacer las cosas mal y que venga el Señor y nos dé galardones y nos dé un premio. No, Dios no trabaja así. Cristo en este tiempo nos está advirtiendo, Él viene pronto. Dice, y mi galardón conmigo. O sea, Él viene con un galardón para nosotros, para la iglesia. Pero según nuestras obras, según lo que hagamos, seremos recompensados. Entonces tenemos que tener cuidado en hacer las cosas bien delante del Señor. Porque está muy claro la cita bíblica. Según nuestras obras seremos recompensados en la venida del Señor. Entonces que no nos coja la venida del Señor haciendo las cosas mal, porque entonces seremos recompensados según lo que hagamos. Dios no es malo, Dios es bueno, pero Dios obra según su justicia. Y la justicia de Dios es pura, es blanca, es transparente. Entonces Él va a juzgar según lo que nosotros hacemos. Entonces, debemos tomar lo que Dios da para nosotros. Amén. Entonces tenemos que tomar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es necesario entender que si dejamos el pecado, nacemos de nuevo, somos obedientes, pues tomemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando venga el Señor? Hermano, dice la Biblia que los galardones, las coronas, las bodas del Cordero, la cena con el Señor. Entonces, eso Dios lo tiene preparado ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia, cuando venga el Señor. Pero si estamos bien preparados, porque lo que dije hace un momento, hay dos clases de personas. Los insensatos, que son los que el insensato busca a Dios, pero no como Dios lo demanda. Se conforma con lo que tiene. El insensato perderá los beneficios del reino. El insensato se dormirá como hicieron las vírgenes insensatas. No reconocieron que venía el esposo. Pero los prudentes anhelan más de Dios. Escuche bien, sabe que el Señor viene. ¿Será que las 10 vírgenes no sabían que el esposo venía? Lo sabían.
pero unas se descuidaron. Pero las prudentes sabían que su Señor venía y tenían aceite. Entonces, Cristo el Señor le garantiza a todo aquel que se ha preparado para su venida entrar a la ciudad santa. Cristo el Señor le garantiza a todo aquel que se ha preparado para su venida entrar a la ciudad santa. Nos lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa, o sea, los que lavamos diariamente nuestra vida con la sangre, aunque Él hizo, dice la Biblia que entró una sola vez y para siempre, el sacrificio fue una sola vez y para siempre, su sangre fue derramada una sola vez y para siempre, pero continuamente nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras pidiéndole perdón al Señor por lo que hagamos. Entonces Dios da una promesa: bienaventurado, doblemente bendecido. Jesús está diciendo: doblemente bendecido aquel que se prepara para mi venida, doblemente bendecido aquel que sigue lavando su vida, purificando su vida para que pueda entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, el que venciere y se mantenga hasta el fin, este será salvo. El que venciere y se mantenga hasta la venida del Señor tendrá todas esas recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y es una promesa de parte del Señor. Entonces el que venciere heredará todas las cosas. Mire lo que hace el Señor, todo. Ni siquiera Dios reduce la promesa a un poquito y dice, va a heredar todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces el que venciere, el que se prepare para la venida de Cristo. El que cuando venga el Señor lo encuentra vigilante, haciendo las cosas bien, este va a heredar la promesa. Y él va a ser su Dios y nosotros seremos su hijo. Entonces no debemos dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y hay muchos cristianos que siguen dejando para otro día prepararse para la venida del Señor. Y el mundo y los afanes y el dinero y muchas cosas los tienen envueltos en la vanidad de la vida y en muchas cosas. Y se les ha olvidado que lo más importante es que Cristo viene por la iglesia. Ese es el mensaje que tenemos que dar en este tiempo, hermano, hermana. Cristo viene por la iglesia. Cristo, el Señor, viene por la iglesia. Pero ya no viene como en forma de siervo, como vino. Ya no como allá que nació en un pesebre, humildemente. No, ahora viene como el Señor, como el Rey, como el que va a juzgar a la humanidad, como el que va a traer justicia. Entonces no esperemos a un Jesús así como nació en el pesebre, no, como siervo, no. Ahora esperemos a un Jesús que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que viene a traer justicia a la humanidad. Y la iglesia tiene que entender que tiene que prepararse para la venida del Señor. Amén. Entonces predicamos de muchas cosas, se predica de mucho, pero entendamos que la venida de Cristo está pronto para nosotros. Si no nos preparamos, ¿para dónde va a ir nuestra eternidad? Preocupémonos por nuestra eternidad. ¿A dónde vamos a ir cuando partamos de este mundo? Dice la Biblia mismo en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Primero, Dios da la promesa que el que se lave su ropa será bienaventurado, pero dice también una palabra para el desobediente, para el que no se prepara, mas los perros estarán afuera. Los hechiceros, todo el que trabaja la hechicería, los fornicarios, los que andan en fornicación, los homicidas. Ya el homicidio es aquel que mata a alguien, pero también aquel que le desea la muerte a alguien, ya es homicida. Los idólatras,
No tenemos un ídolo como tal de yeso, pero hay mucha gente que su trabajo, su hogar, su matrimonio o muchas cosas se le vuelve un ídolo. Y eso hay que quitarlo. Y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Van a estar dónde? Afuera. ¿A dónde van a estar los que hacen las cosas mal? Afuera. Una eternidad alejada del Señor, atormentada. Entonces, Dios no nos tendrá por inocente. Dios no tendrá por inocente a la iglesia, porque conocemos el camino. En una ocasión los discípulos le preguntaron, Señor, muéstranos el camino. Y él les dijo, pero si ustedes saben el camino, y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Será que la iglesia de Cristo no sabe que Él es el camino, la verdad y la vida? Pero se nos está olvidando que Cristo viene por la iglesia. Y Dios no nos va a tener por inocente, hermano, hermana. Porque cuando Él venga, no nos va a tener por inocente, porque sabemos la verdad, conocemos la verdad, pero no queremos vivir en la verdad. Y Dios va a traer a la luz todo lo mal que nosotros hemos hecho. Y la Biblia dice que pondrá aparte a las ovejas y a los cabritos. O somos ovejas verdaderamente, o somos cabras. Entonces, las ovejas serán con el Señor. Las ovejas será el rebaño que Cristo se llevará. Y las cabras, esos cristianos que siempre son problemáticos, esos que siempre tienen un pero para las cosas, esos que siempre están de aquí para allá y no sientan cabeza. Tenemos que sentar cabeza en lo que estamos haciendo para el Señor. Porque cuando Cristo venga va a hacer eso, dice la Biblia, y apartará las ovejas y los cabritos aparte. O somos del rebaño del Señor, de los que se van con Cristo, o somos del otro bando. Entonces, iglesia, hermano, hermana, entendamos que Cristo viene pronto. Tenemos que tener preparado nuestro oído para el sonido de la trompeta. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿quién descenderá del cielo? El mismo Señor de hecho, que dice que fue tomado, fue llevado. ¿Cómo descenderá? Del cielo. Entonces, hay que estar preparado para cuando ese Señor, nuestro Señor, descienda del cielo. Hay que estar preparado. Dice la Biblia que todo ojo lo verá. Esto es espiritual. Porque entonces aquella persona que esté ciega, ¿cómo lo va a ver? Dice, y todo ojo lo verá. Será algo espiritual. Será algo que toda la humanidad tendrá sus ojos espirituales abiertos para la venida del Señor. Entonces, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, hay una palabra de advertencia. Él va a venir. Él viene pronto, dice Apocalipsis. A Dios le interesa nuestra alma. A Cristo le interesa nuestra alma. Entonces, hermano, hermana, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, los animo, hermano, hermana, allá en casa, a que entendamos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y nosotros, la iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Llevar el mensaje de salvación a la gente y decirle, el Señor viene pronto. Eso es el Evangelio. Amor, salvación, la venida del Señor. Perdón. Entonces, Cristo viene pronto. Preparémonos para la venida del Señor. El mundo hoy en día se prepara para muchas cosas. Hay muchos que se preparan para estudiar y está bien, para un doctorado y está bien, para muchas cosas, para un matrimonio preparan y todo eso está bien. Pero se nos está olvidando prepararnos para la venida del Señor. Y en Noé pasaba lo mismo. Se casaban y se daban en casamiento. O sea, la gente se está preparando para muchas cosas,
pero no se están preparando para lo más importante, la venida de Cristo Jesús. Y muchas veces dentro de la iglesia hay gente que se prepara para muchas cosas y menos para la venida del Señor. Y dentro de las congregaciones a nivel mundial hay mucha gente que se prepara para avanzar en su ámbito material, secular, en muchas cosas, y está bien, pero se les está olvidando prepararse para la venida del Señor. Y déjame decirte que todo lo que consigamos aquí en la tierra, aquí se queda. Eso dijo Job: desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Entonces, y Job tenía todo y lo perdió, pero reconoció que todo lo que tenía no interesaba. Lo más importante era estar cerca del Señor. Desnudo salí, desnudo volveré allá, dijo Job. Jehová dio, Jehová Dios quitó. Entonces, no es malo prosperar económicamente, no estoy diciendo eso. Hay que avanzar económicamente, en todo, en lo que podamos, sí. Pero más que eso, preparémonos para la venida de Cristo Jesús. Y llevémosle el mensaje a la gente diciéndole: el Señor te ama, Cristo te ama y Él viene pronto. Esto es lo mismo que dice Ezequiel, que si no lo hacemos, Dios demandará esa sangre de nuestras manos. Pero si nosotros le decimos al impío y no se arrepiente, hemos librado nuestras manos de esa sangre. Así que siempre que tengamos ocasión, digámosle a la gente: Dios te ama. Dios te ama. Esa es la palabra favorita de nosotros los cristianos. Dios te ama. Cristo te ama. Y Él viene pronto. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Que Dios nos ayude a nosotros como Iglesia Río de Vida para avanzar. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición y que cosas grandes vienen para la congregación. Para nosotros como equipo de Río de Vida, cada uno de los hermanos, de los que sirven, de todos los líderes de la congregación y cada integrante de esta familia, Dios tiene algo para nosotros y grande. Simplemente esperemos en el Señor. Todo tiene su tiempo, dijo Salomón. Y quizás hemos tenido tiempo de llorar, de estar afligidos, pero vendrán tiempos de reír y estar contentos por lo que Dios hará en medio de nosotros. Vamos a orar y que Dios nos siga ayudando. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en sus casas, en sus hogares, Señor. Permite, Señor amado, que nosotros como iglesia entendamos que tú vienes pronto, Señor, por una iglesia sin mancha, sin arruga. Que tú vienes, Señor amado, por una iglesia resplandeciente, Señor, que ha permanecido firme a pesar de crisis, de circunstancias, de lo que sea, Señor. Tú vienes por una iglesia que se mantenga firme. Tú vienes por un varón, por una mujer que se mantenga firme en tus caminos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Perdona, Señor, nuestra maldad. Perdona, Señor amado, porque sabemos que nos hemos equivocado, Señor. Pero queremos volver a ese rebaño, Dios. A ese rebaño donde tú nos quieres apacentar nuevamente, darnos agua fresca, Señor. Dándonos alimento, Dios, y preparándonos para la venida del Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque sabemos que hemos fallado. Y se nos ha olvidado prepararnos para tu venida, Cristo Jesús. Bendigo a la iglesia, Señor amado. Bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Que seas tú abriendo los cielos, derramando bendición sobre cada uno de ellos. Que seas tú trayendo sanidad al cuerpo enfermo, Dios. Todo aquel que ha tenido problemas, dolores en las coyunturas, Señor. Dolores musculares en la espalda, Señor, de cabeza, en las piernas. Problemas respiratorios, Señor amado. Llévate toda enfermedad, Señor, del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús. También trae la provisión a cada uno de mis hermanos, Señor. Abre los cielos y trae provisión en abundancia, Dios. Conocemos a un Dios que da en abundancia, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendecimos a la iglesia Río de Vida, Señor. Y seguimos creyendo que el propósito de Dios para nosotros sigue intacto, sigue vigente, Señor. Y que el enemigo no podrá contra la iglesia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares. Bendiciones, amados hermanos.
Espero que este mensaje quede en su corazón y podamos entender que Cristo viene pronto. Sean todos bendecidos allá en sus casas. Dios los guarde y los proteja. Bendiciones.